Melissa Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Aquí en la Ciudad de México ya hace frío, ya se siente, yo estoy muy emocionada porque ya va a ser Navidad. Me tardé 1:30 en llegar al estudio porque había mucho tráfico, que es claro indicio de que ya se acercan las fiestas y las vacaciones y demás, pero fuera de la parte del tráfico, yo estoy muy contenta por esta temporada y por los looks y por estar aquí. Creo que va a ser un gran episodio. Creo que había indicios de que iba a hablar sobre esto. Estuve haciendo un par de encuestas, estuve platicando con algunos de ustedes en redes y creo que es un tema muy importante y que todavía, yo pensaba que no, pero que todavía pues tiene mucho tabú alrededor, ¿no? Antes de meterme de lleno, quiero agradecerles por suscribirse a este canal si estás viendo el podcast, por darle seguir si es que lo estás escuchando y prender las notificaciones, por contestar a las encuestas, por estar ahí, escuchar, ver y escribir. Si no lo has hecho, te invito a hacerlo porque esa es la forma en la que puedes contribuir para que este espacio siga creciendo y todo se vuelva mejor, haya mejores invitados, mejor infraestructura, ya saben. Esto es una comunidad y pues nada, solo quería agradecerles antes que nada. Pues bueno, este espacio está a punto de cumplir 4 años en febrero del 2024. Y cuando miro atrás veo muchas cosas, un proyecto que ha florecido, una comunidad que conectó a través de la vulnerabilidad compartida que implica ser humano y vivir muchas experiencias. Muchas. Alguna vez en los momentos más difíciles de mi vida me he preguntado por qué, ¿no? O sea, ¿por qué había conocido a ciertas personas y experimentado ciertas cosas? Hoy del otro lado veo que he aprovechado el tiempo y creado algo a raíz de eso, pero para nada significa que haya sido fácil, ni lo quiero romantizar, ni pensar que todo eso tenía un propósito. Porque aun cuando te vuelvas resiliente, pues nunca nadie cambiaría tiempo que podría haber vivido por la opción de transitarlo sobreviviendo. O sea, seamos honestos. Los últimos 2 años específicamente han traído muchos cambios de los que he hablado en episodios pasados. Amistades que terminan, relaciones que no funcionan, graduarme, no tener trabajo, buscar trabajo, conseguir un trabajo que se volvió súper demandante, ver este espacio crecer, tomar la decisión de arriesgarme y dedicarme a esto a la par de empezar a lidiar con lo que es ahora llevar una vida en algunos aspectos, pues pública, ¿no? Eso más todo el bagaje que toda persona va acumulando en su vida ha dado espacio para más conciencia y más crecimiento, más introspección y una evolución constante. Pero como todos sabemos, la evolución es un proceso que implica mudar de piel, implica cambiar, implica morir y renacer. Y eso duele. Crecer duele. Y los últimos 2 años, a la par de todo lo que he vivido, ahora noto que siempre había una sensación de dolor y por ende de cansancio. Dado que me dedico a introspeccionar y reflexionar, no es raro que esté predispuesta a sobrepensar. Y cuando haces de tu crecimiento tu trabajo de todos los días, pues a veces puedes vivir demasiado en tu cabeza. Con tantas experiencias pasando simultáneamente, yo estaba demasiado concentrada en entender, explicar y solucionar todo el tiempo todo lo que pasaba a mi alrededor. O sea, si perdía una amistad, quería saber por qué. Si no me sentía mal por ello, entonces trataba de analizar el pasado y entonces veía señales que anunciaban que eso iba a pasar. Si salía con alguien y no funcionaba, desmenuzaba si tenía que ver conmigo o con esa persona. Era un pensar constante en el que yo buscaba simplemente mitigar el dolor de todos esos quiebres. Teniendo las herramientas, pues quería usarlas. Entonces tenía como pasos específicos a seguir si no me sentía bien emocionalmente, enfocarme así en el trabajo, un proyecto nuevo, hacer ejercicio, comer bien, socializar, dormir, o al menos tratar de hacerlo. Porque la verdad es que no podía. No podía dormir. Mi apetito variaba. Tenía, ya dije, 2 trabajos de tiempo completo. O sea, estaba ocupada y me mantenía ocupada, ¿no? A veces... El otro día leí una frase que decía, "You drown yourself so you won't sink". Y es básicamente como te ahogas para no hundirte. Y creo que eso es lo que yo estaba haciendo. Necesitaba probarme a mí misma que podía, porque sentía que no podía, y entonces me llenaba de más cosas, ¿no? Tenía una agenda social bastante apretada, porque no quería fallar a nada. Hablaba con mis amistades, pero eran los mismos temas una y otra vez, y estaba muy reactiva, ¿no? O sea, como que
chocaba constantemente con mis papás, me sentía ansiosa y no sé cómo se manifiesta la ansiedad en algunos de ustedes, pero para mí a veces es sentirme irritable e impaciente. Entonces me aíslo porque siento que cualquier cosita me puede derrumbar. E ir por la vida como una herida abierta es difícil porque toda tu energía está concentrada en sobrevivir. O sea, tu sistema nervioso está completamente desregulado. Y cosas que pueden ser muy simples te detonan. Y se sienten quizá muchísimo peor de lo que son. El otro día me dijo una amiga, es diferente rascar la piel que tiene una costra que rascar la piel sana, con la misma intensidad. Una se abre y la otra no. Y literalmente así se siente. Para no hacerles el cuento súper largo, me empecé a sentir pues extraña. Pasaban cosas, las hablaba en terapia, con algunas me sentía en paz, algunas me tomaban un poco más de tiempo, pero yo seguía funcionando, viajando, trabajando, riendo. Sentía que justo cada vez que me iba de viaje como que me desconectaba un poquito de todo y regresaba como fresca, ¿no? Pero pasaba poquito tiempo y me volvía a dar un bajón y al principio pues lo justificaba, bueno, el bajón después de los viajes, ¿no? Pero me costaba remontar, regresar como a la vida normal, a los mismos espacios. Aún así, seguir fue lo que me hizo pensar que todo estaba bien. Porque era y soy bastante funcional. Ya hablamos de esto una vez, creo que en el episodio 64, sobre la ansiedad de alto funcionamiento. Entonces yo iba por la vida, de pronto otra cosa volvió a pasar, porque suerte o vida, no lo sé, pasan cosas y me pesaba mucho. Y hubo un día que recuerdo que discutí con la señora madre y en lugar de tomarlo como lo que era, una discusión normal, porque tampoco era grave, en lugar de verlo como ir caminando por la calle, ubican cuando como que se te dobla un tobillo y casi te caes, pero no te caes y dices, bueno, sigo caminando normal, trastabillé. Bueno, yo no pude seguir caminando. O sea, lloré todo el día, no me podía concentrar, no pude dormir, me dolía la cabeza y lo único que quería era hacerme bolita en mi sillón y ver una serie. Así fueron pasando cositas no tan graves con las que yo sentía que como que no podía y no quería lidiar física y emocionalmente. O sea, pensar en algo que me fuera a estresar potencialmente, como hablar al banco. Híjole, o sea, todo lo que fueran como procesos burocráticos, que sí son un pain, pero hombre, yo de verdad era como, no quiero, es que... Y entonces había cositas que si no salían como yo las planeaba o yo las quería, les digo, en lugar de que fuera como un tropezoncito y a ver cómo le haces, ya no tienes la fuerza de remontar. Y entonces yo sentía que me caía en un abismo, que me caía en un hoyo. Y entonces estaba horas y días, ¿no? Tratando de sacar la cabeza del agua porque pues sentía que no lo estaba logrando. Mi atención, mi attention span era muy bajo. Se me olvidaban las cosas, estaba en tensión y les digo, cada cosita que no saliera como esperaba, pues hacía que me resbalara, ¿no? Era un proceso tremendo como regresar a ese balance y esto lo hablé muchas veces en terapia. O sea, creo que a estas alturas del partido sabrán que pues sí me autoanalizo mucho. Entonces yo llego a terapia y a lo mejor digo, es que sentí esto y pensé esto y entonces hice esto y esto estaba pasando y trato de ser muy clara porque es algo que quiero entender. Y entonces yo llegaba y hablaba de esta situación y la misma persona que en enero me dijo que todo el rollo del estómago no era psicosomático porque no presentaba ninguna señal de que así fuera y que claro que fue, ya lo sabemos. Escuchen el episodio de somatización para el contexto. Esa fue la misma persona que me dijo que no mostraba indicios de necesitar medicamento. Que esto se trataba de mi personalidad obsesiva y que con las sesiones, hablando y transitando pues, mis emociones, pues que iba a mejorar. Pero yo sentía que hablaba una y otra vez de lo mismo y eran situaciones diferentes, pero yo me sentía igual, les digo, como que me resbalaba. Y honestamente ya le tenía cierto recelo a esta persona desde que en enero me dijo, estás perfecta, y no estaba perfecta. O sea... Y creo que aquí quiero hacer un paréntesis porque uno confía en los profesionales de diferentes áreas de salud y es muy frustrante cuando te dicen que todo está bien, cuando tú sientes que no y al final ya sabemos que no era así. Creo que es importante, pues sí, retomar el tema de la importancia del autoconocimiento y la conexión mente-cuerpo, porque les digo, yo sabía que algo no estaba bien y sentía que necesitaba ayuda. Yo sí vi mis propios patrones porque me conozco. Me levantaba cansada porque pues, la falta de sueño, me quedaba horas scrolleando en redes.
que eso alguna vez leí, que es como cuando tienes estas presiones, ¿no? Y sientes que no estás haciendo suficiente, entonces como que te mantienes despierto más tiempo, por ejemplo. O la falta de apetito puede ser que sientes como que tienes que acabar algo primero antes de comer. O sea, tenemos diferentes mecanismos, depende mucho de cómo funciona tu cabeza y tu personalidad y demás, pero yo empecé a notar cositas. Me iba a dormir cansada y no podía dormir y luego me levantaba más cansada, ¿no? Me inflamaba de todo, muchísimo. O sea, quien tenga ansiedad conocerá como la gastritis y la colitis nerviosa, que de pronto tienes una pancita embarazada de 3 meses, que dices, pero si me comí una manzana de lunch. O sea, cosas así. Toda la comida, fuera lo que fuera, me revolvía el estómago, tenía taquicardia, lloraba mucho, me cansaba muy rápido en el gimnasio, amanecía con un sabor como ácido en la boca. O sea, algo no estaba bien. Hubo un punto en el que dije, ok, esta persona dice que no, pero yo siento que sí. Y así de sencillo y a la vez tan difícil es buscar otro psicólogo o una segunda opinión o un acercamiento o tipo de terapia diferente. Siempre me preguntan que cómo saben cuando es momento de cambiar de terapeuta. Para mí, cuando te sientas estancado, cuando sientes algo diferente de lo que te están diciendo, cuando no encuentras una respuesta, cuando tu intuición te dice que algo no checa del todo, ¿no? Y con esto no les digo que vayan y cuestionen, ¿no? O sea, creo que sí, uno tiene que cuestionar a los profesionales de la salud, pero uno se acerca y a veces confía ciegamente. A eso voy. Creo que hay que estar lo suficientemente conectados como para, pues si sentimos diferente, cuestionarlo de nuevo, ¿no? Al final, los terapeutas también son personas. Nadie tiene la verdad absoluta. La medicina no está basada en opiniones, está basada en hechos. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de esa parte, ¿no? Entonces, y de eso se trata este episodio, decidí ir al psiquiatra. Yo creo que me tardé mucho en tomar esa decisión. Ahora lo veo como que yo tenía cierto prejuicio, no a la psiquiatría y no a la terapia, porque les consta que soy la más, o sea, yo creo que todos tenemos que ir a terapia. Es canasta básica, como dice Odín Duperón. Pero yo creo que dado como yo soy, yo sentía que yo tenía que poder con todo. O sea, y eso fue mi punto de quiebre, el darme cuenta de cómo estaba y literalmente observarme desde afuera y decir como, ¿qué le diría yo a una amiga que estuviera así? Pues busca ayuda, y la ayuda que tienes no te está funcionando, pues a lo mejor hay otros profesionales de la salud, y en este caso era un psiquiatra. A lo mejor necesitaba un apoyo, a lo mejor ya algo a nivel biológico no estaba funcionando porque ya de verdad yo no entendía cómo cosas tan chiquitas me detonaban tanto y por qué me sentía tan frágil y por qué, ¿saben qué? Empecé a perder interés en lo que me gusta. Me cuestioné muchísimo si quería seguir o no con el podcast. Sí, me fui de viaje. Sí, la pausa que hubo con Libre y Loca tuvo mucho que ver con un descanso, pero ese descanso vino de un burnout. Y ese burnout vino de estar tan llena de cosas y de no estar al 100. O sea, si se dieron cuenta, yo empecé a salir menos en historias. Yo como que necesité un espacio en el que pudiera tener una vida que no estuviera compartiendo. Porque yo ya no le veía el sentido, ya no entendía si quería seguir haciéndolo. Me estoy confesando aquí muy fuerte, pero es real. Entonces, bueno, pues fui para responder mis preguntas sobre qué necesitaba y también las de ustedes, porque cuando yo lo empecé a pensar, me acuerdo que les empecé a preguntar como, ¿alguna vez han pensado en ir al psiquiatra? Y no sé, creo que me contestaron como 10,000 personas y el 80% puso que sí, pero de ese 80% solo el 2% había ido. Porque es un paso muy grande, porque sí tenemos un prejuicio, porque creemos que no lo necesitamos o porque creemos que ir al psiquiatra significa que tenemos una enfermedad, que al final tener un sistema nervioso desregulado es un padecimiento de salud, sí es una enfermedad. Eso no significa que sea crónico, no significa que sea esquizofrenia, pero a lo mejor sí tienes un trastorno bipolar o tienes esquizofrenia o tienes depresión postparto. O sea, hay muchas enfermedades, pero lo que necesitas es un diagnóstico, entonces tienes que ir con un experto. Entonces, bueno, para sacarme de dudas y para sacarlos a ustedes de dudas, decidí entrevistar al doctor Héctor Pinedo,
que no nos pudo acompañar, pero con quien tuve el placer de hablar por teléfono, que bueno, es un maestro, o sea, tiene 36 años de experiencia, se dedicó más de 20 años a la docencia, tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM. Quien no sea de México es la universidad número 1 de este país. Actualmente es titular de la materia de terapia cognitivo-conductual del Tecnológico de Monterrey en el posgrado de psiquiatría de la carrera de medicina. Y bueno, o sea, literal empecé a platicar con él y buscaba respuestas muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Que fueron cosas que ustedes me pidieron preguntar. Entonces, los psiquiatras, para empezar, son médicos, o sea, que primero estudian la carrera completa de medicina y una vez terminada, hacen la especialidad de 4 años de psiquiatría. Otros continúan con estudios, por ejemplo, en el caso del doctor Pinedo, él tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y una subespecialidad sobre psiquiatría de enlace que tiene que ver con pacientes médicamente enfermos, o sea, de otras especialidades de la medicina, pero que también presentan problemas psiquiátricos. Por otro lado, hizo su carrera clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de quien fue alumno, y después fue subdirector de hospitalización del mismo instituto. Hoy por hoy tiene una clínica privada que se llama ICC y es médico asociado del Hospital Español. Entonces, bueno, como pueden ver, no me acerqué a cualquier persona, me acerqué a una eminencia que me empezó a explicar todo esto. Entonces, la labor del médico psiquiatra es diagnosticar y dar tratamiento a los problemas tanto psicoemocionales como comportamentales de las personas. Tiene las herramientas para dar un diagnóstico y tratamiento en caso de haber un padecimiento. La psicología, por otro lado, es una licenciatura que tiene varias ramas dependiendo de la universidad. Puede ser psicología educativa, psicología clínica, empresarial, por ejemplo. Quien elige psicología clínica se capacita como terapeuta en diferentes tipos de terapia, como psicoanálisis, cognitivo-conductual, y suelen colaborar en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. De ahí la relación. Pero no necesitas una referencia, solo es común que la gente llegue por ahí porque la gente primero siempre, casi siempre, opta por ir a terapia con un psicólogo que ir al psiquiatra. De igual forma, un psiquiatra puede referirte con un psicólogo para colaborar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque, o sea, la medicina no es magia y seguramente sí tiene ciertos patrones conductuales que te llevan a no poder lidiar, o sea, que contribuyen a lo mejor a tus problemas psiquiátricos, pues eso te va a ayudar en terapia, ¿no? Entonces, a ver. Muchos me preguntaron también cuáles eran los tipos de medicamentos que había. Muchos estaban preocupados por si se iban a volver dependientes o no. Por ejemplo, yo les cuento que personalmente cuando me planteé ir al psiquiatra, yo recuerdo que tenía personas a mi alrededor que habían ido al psiquiatra y recuerdo específicamente 2 casos de amistades a las que les costó mucho trabajo encontrar una dosis y tuvieron muchos efectos secundarios. Entonces yo decía como, es que si voy y no le agarro a la dosis y subo de peso y me salen 1000 granitos y, o sea, me voy a sentir peor yo conmigo, porque así soy, cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero a lo mejor era como, no, ¿qué tal que si le echo más ganitas, ¿no? Salgo de esta. Y no, justo ese es el pensamiento equivocado. Y justo por eso tienes que ir con una persona muy picuda. Eso sí es súper real. O sea, yo llegué con un psiquiatra referido por muchas personas en las que confío plenamente. Algunas han estado de invitadas en este espacio. Entonces, y la verdad es que empecé a ver resultados muy rápido, como a las 2 semanas. Pero bueno, los medicamentos, los psicofármacos, sirven para manejar diferentes cosas, diferentes cuadros psicóticos. O sea, por ejemplo, pacientes que tienen una ruptura de contacto con la realidad, o sea, esquizofrenia. Hay estabilizadores del afecto que se usan mucho para el trastorno bipolar. Hay medicamentos estimulantes para trastorno de déficit de atención, junto con otros medicamentos que son comunes tanto para el área psiquiátrica como neurológica. Por ejemplo, los anticonvulsivos. O sea, hay una larga lista de medicamentos y absolutamente todos tienen sus indicaciones precisas. Se entiende que la gente conozca algunos como el Tafil. De hecho, hay alguna serie por ahí que hace mucha burla de los efectos del Tafil, el Ribotril, el Valium, el Xanax, que pueden ser grandes medicamentos porque cuando yo empecé a leer estas preguntas le dije como creo que yo escucho esos nombres y me da miedo,
¿no? O sea, hemos leído mucho de la dependencia que generan estas personas a esos medicamentos, lo vemos en las series, lo vemos en las películas, y el doctor Pinedo me dijo que son grandes medicamentos cuando están prescritos por un profesional y dentro del marco de un tratamiento adecuado. De la misma manera que un especialista en dolor usa ciertos medicamentos que pueden ser muy efectivos si se usan responsablemente, pero pues obviamente si el paciente abusa de ellos o se consiguen en el mercado negro o se utilizan para otros fines, a los del tratamiento de padecimientos, pues, o sea, obviamente no van a funcionar. Ahora, el ir al psiquiatra, el tratarte con psicofármacos, no es cuestión de gustos. Eso es algo que yo tuve que entender. O sea, ya estaba en un punto en el que era necesario. Yo no sabía que era necesario hasta que llegué ahí. Pero no es una cuestión de, como les dije ahorita, y le voy a echar más ganas y ya. O sea, tratarte con un terapeuta, con un psiquiatra, es algo que tienes que hacer cuando hay señales. Porque siempre hay indicaciones muy precisas. Por eso se necesita un diagnóstico. Me puso el ejemplo de una apendicitis. Cuando tienes apendicitis, el diagnóstico es claro. Necesitas una operación. Esta puede ser laparoscópica o de N cantidad de formas, pero no puedes decidir que tú vas a tratar tu apendicitis con yoga. O sea, lo mismo con esto. Cuando existe un diagnóstico, por ejemplo, la depresión, cuando ya hay síntomas claros fisiológicos como alteraciones de sueño, que les acababa yo de decir, cambios en el apetito y peso, cambios en la energía, cambios bruscos en el estado de ánimo, pérdida de interés en las cosas que antes te interesaban, ciertos problemas de eficacia y eficiencia en tus actividades, y estos síntomas han durado más de 2 semanas, ahí sí me traumé porque dije, hombre, o sea, llevo los últimos 2 años y medio batallando, ¿no? Entonces ya es necesario consultar a un médico psiquiatra que nos va a decir si necesitamos un tratamiento farmacológico o no. Ahora, cada medicamento tiene cierto target en el cerebro para la modificación de algunas sustancias que se encuentran ahí y sirven para el buen funcionamiento del mismo. Genéricamente los llamamos neurotransmisores. Imagínenselos como arañitas que van construyendo caminos a raíz de las cosas que vivimos, pensamos, percibimos, etcétera, y pues nos ayudan a actuar y a mantener el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Muchos de los medicamentos que se usan para la ansiedad y depresión actúan sobre los receptores de estas sustancias que no se están produciendo en las cantidades correctas. Por lo tanto, el antidepresivo, por ejemplo, protege las pequeñas cantidades del neurotransmisor de la serotonina que se está produciendo de manera ineficiente. Las protege para que aumente su concentración, o sea, como que las junta y entonces las va liberando para que puedas llevar a cabo las funciones que corresponden y así controlar los síntomas. Los antidepresivos no provocan emociones químicas. Es incorrecto pensar que porque vas a tomar una pastilla vas a estar más feliz o te vas a estar riendo solo o te vas a emocionar o se te va a quitar la tristeza. No. Mucha gente tiene esta impresión de yo me tomo un antidepresivo y entonces ya nada me va a importar y me la vaya a pasar bombastic porque voy a estar medicado. No es así. Los antidepresivos no cambian tu personalidad, sino que te regresan a quien eres normalmente. Lo que está sucediendo es que tienes un padecimiento en el cual ha habido una deficiencia en el funcionamiento de ciertas sustancias que se pueden corregir a través de medicamentos. El antidepresivo no te hace más feliz, no te ayuda a producir más serotonina. Te ayuda a cuidar la que tienes. No vas a generar emociones químicas. Si una persona que no está deprimida toma un antidepresivo, no le va a servir de nada. No la va a hacer más feliz, no le va a funcionar porque no lo necesita. En mi caso, yo tenía una depresión por desgaste. La depresión es la meta de una serie de caminos diferentes, ¿no? O sea, para empezar, no es normal deprimirse. Tenemos esta idea de que todo el mundo se deprime una vez en la vida. Esto es erróneo. Afortunadamente. Sí, es un padecimiento frecuente. El riesgo está entre 15 y 17% de que una persona a lo largo de su vida tenga depresión. O sea, es mucho más común que una apendicitis. Pero eso no significa que todas las personas vayan a tener un episodio depresivo o vayan a ser diagnosticadas con depresión en algún punto. Sin embargo, hay muchos caminos que conducen a ello. En mi caso fue el desgaste psicoemocional. Una persona que, ojo, también es multifactorial, ¿no? O sea, en mi caso soy una persona ansiosa, altamente sensible, ya hablamos de eso, y que además está sometida a una serie de estresores extensos en su vida diaria. Y seguramente debo de tener yo creo que tengo una predisposición genética a la ansiedad.
Por ejemplo, la señora madre también es ansiosa y yo he percibido cosas en algunos miembros de mi familia de esto. Pero como todos son altamente funcionales, creo que no están del todo conscientes, ¿no? Entonces les digo, siempre hay pues ciertos estresores, ya sean biológicos, psicológicos, sociales. Les he contado muchísimo del bullying, me explicó, económicos, familiares y demás durante mucho tiempo. Y si estás, pues sí, siendo presionado con todo eso, o sea, durante un largo periodo o demasiado, o sea, si es muy intenso, esto puede culminar en un desgaste del sistema. Cuando el doctor me dijo eso, yo empecé a pensar como en años atrás, a raíz de que empezó este podcast, un evento traumático, los últimos 2 años llenos de cambios, quiebres que fueron traumáticos, ¿no? O sea, ya era demasiado estrés, demasiada ansiedad, ya había habido un episodio somático en el que era evidente que el cuerpo estaba dando señales de que ya no estaba pudiendo. O sea, se me hizo muy lógico lo que me estaba diciendo, ¿no? Sin embargo, a ver, este es mi caso y se los ejemplifico porque les he contado al respecto, pero no es el único camino. La depresión postparto, ejemplo, la mujer pudo haber tenido un gran embarazo, un producto deseado, un parto increíble y aún así 2 semanas después encontrarse hospitalizada en un psiquiátrico con depresión grave. En este caso, el detonante es un estresor biológico, que es la caída de hormonas posterior al parto, que en algunas personas detona todo esto. O sea, aquí fue muy específico y de origen biológico. Otra persona que tenga una tendencia genética a la depresión y se toma un medicamento que pueda detonarla, porque existen, por ejemplo, los medicamentos que muchos adolescentes toman para el acné, algunos tienen contraindicaciones que dicen que te pueden dar una depresión clínica. Entonces, a lo mejor tú no sabes que tienes una predisposición biológica y te empiezas a tomar un medicamento y te empiezas a sentir mal. Pero esto es igual, es un origen muy específico. A lo mejor no es tanto conductual, no necesariamente tienes que ir a terapia a tratarlo en conjunto. Yo en mi caso, pues sí estoy yendo a terapia para cambiar ciertos patrones de conducta o poner ciertos límites, ¿no? Para vivir más lento y relajarme más y sentirme chida. Algunos otros medicamentos que pueden llevarte a un episodio depresivo son hormonales, oncológicos, incluso los esteroides en algunas personas con cierta predisposición. Hay muchas vías, pero todas te pueden llevar a un episodio depresivo, que al final eso significa una alteración del sistema nervioso central. Ya hablamos del sistema nervioso en el episodio de somatización, pero bueno, vayan si necesitan contexto, más información del sistema nervioso, pero por eso es que se consideran enfermedades. Entonces, en un primer episodio, una persona relativamente sana puede ser prescrita con un medicamento, un ansiolítico, un antidepresivo o cualquiera de estos psicofármacos por alrededor de 8 meses a 1 año. ¿Para qué? Para darle tiempo al sistema nervioso de que solito pueda resetearse y empiece a producir las cantidades correctas de serotonina. Y así hacer intentos de retiro gradual, donde si se van quitando y ya no hay síntomas, pues literal el psiquiatra se despide del paciente y se acabó. Es muy conveniente, como les dije, que el paciente simultáneamente al tratamiento farmacológico tenga un acompañamiento psicoterapéutico. Un poco para hacer modificaciones conductuales que nos ayudan a salir más rápido del episodio y segundo, para tratar aquellos condicionantes como el mal manejo del estrés que pudo haber influido, para que el paciente desarrolle habilidades para que cuando se le vuelva a complicar la vida no vuelva a tener otro episodio. Está demostrado que los pacientes que toman tratamiento y terapia cognitivo-conductual tienen menos probabilidades de recaída más adelante en la vida. Cuando han sido episodios repetidos, porque yo le pregunté al doctor, bueno, ¿por qué hay personas que toman estos medicamentos pues ya más de 2 años, ¿no? O a lo mejor de por vida. Entonces me dijo que cuando ha habido episodios repetidos, 3 o más, ya el riesgo de tener muchas más recaídas es muy alto y a veces hay que dejar un medicamento por tiempo indefinido, como quien tiene hipertensión o diabetes. Esto no lo confundamos con adicción o dependencia. El medicamento hace una acción constante que te ayuda a no tener recaídas. Ahora, sabiendo todo esto, creo que suena muy lógico que después de todo lo que les he contado este último par de años, pues les digo, me hayan diagnosticado con una depresión por desgaste. Si el episodio somático no había sido suficiente, el resto del año lo fue y
cuando llegué con el psiquiatra con una dosis muy baja de antidepresivo, o sea, el que a mí me prescribieron, creo que la dosis máxima es 40 y yo empecé tomando 10. A las 2 semanas empecé a ver cambios enormes. O sea, no tiene idea. Para empezar, no he vuelto a tener un ataque de ansiedad ni de pánico. Me siento ligera en la mente. Estoy tranquila. Las emociones sí las siento. O sea, sí puedo estar triste o me enojo o así, pero no tan histriónicas, no tan intensas, ¿no? No estoy sobrepensando todo el tiempo. Verdaderamente tengo un pensamiento y lo dejo ir, ¿no? No estoy ahí desmenuzándolo, ¿no? No tengo estas manifestaciones corporales en las que sentía que se me cerraba la garganta, me pesaba el pecho, tenía hormiguitas. Nada. Estoy tranquila. O sea, no me domina. Y no se quedan alojadas en mi cuerpo. Entonces duermo bien, como bien. Claro que de pronto tengo días estresantes en los que pues no dormí bien y no comí bien, pero no es, les digo, caer en el abismo, ¿no? Me concentro mejor, ya no me siento frágil. Y como ya no me siento frágil, ya no me aíslo. He estado poniendo una cantidad de límites a diestra y siniestra y diciendo que no a planes a los que no quiero ir y diciendo que no a cosas que no me llaman, porque verdaderamente estoy como muy conectada ahorita con mi cuerpo y solamente como abierta a todo lo que me haga sentir muy bien, ¿saben? Porque ha sido un proceso largo, pero fue más largo tomar la decisión de ir al psiquiatra que lo que me tomó empezar a ver resultados. Entonces ya no siento miedo a ser vista. Las críticas se me están resbalando muchísimo más fácil, siento mi confianza balanceada y sin saberlo, pero como que ahorita pensándolo, pues mi autoconcepto también, ¿no? O sea, yo estaba lidiando con mucho síndrome del impostor antes de tomar esta decisión por cómo me sentía. Y en este momento me siento segura, me siento atractiva, me siento capaz. Entonces como que tomo riesgos, ocupo espacio, alzo mi voz, voy a espacios nuevos, conozco gente nueva, me atrevo y como que disfruto de ser yo. Es que yo ya no disfrutaba ser yo. Genuinamente yo tenía como... no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, pero no me sentía yo. Y si eso era yo, no me gustaba lo que era. Y solamente quería estar hecha bolita y ya no encontraba satisfacción y felicidad en las cosas que antes me hacían feliz y eso me preocupaba y me hacían sentir culpable porque yo veía a mi alrededor y mi vida estaba bien, dado que sigo siendo muy productiva y altamente funcional y siempre estoy metida en algo y me metía en más cosas como para tratar de sacar mi cabeza de ahí. Y entonces veía que las cosas estaban pasando y los espacios creciendo y no es como que les digo, estuviera hecha bolita, que es lo que pensaríamos, ¿no? O llorando en mi cuarto. Pero al mismo tiempo, el éxito no lo sentía como éxito. Creo que les conté que me había comprado un coche. Y en este momento no me pesa porque estoy muy contenta, es un logro. Pero en su momento me acuerdo que fui por él. Y de regreso a mi casa manejándolo, yo estaba pensando en otra cosa y estaba llorando. Como que no saboreé el momento de comprarme mi primer coche con mi esfuerzo. Y pasaron 2 meses y un día simplemente fue como, qué fregón, ya saben, o sea, qué padre. Ya por fin podía pararme y oler las flores. Ya por fin estaba en el momento presente. Iba caminando por la calle sin sobrepensar 1000 cosas, simplemente viendo a la gente pasar. Entonces ahí es donde les digo que la vida empezó a ser un poco más lenta porque mi cabeza iba al millón. Y ahora estoy tranquila. Y claro que tengo días malos, pero sí me noto mucho más tranquila. O sea, genuinamente no exploto. No estoy tan irritable. ¿Saben qué veo? Que cuando alguien como que se quiere pelear conmigo o recibo un regaño, una llamada de atención, como que ya no sé cómo se dice en español, no hago engagement. No, es como sí, ok, te escucho, te valido. O sea, no estoy dando el avión, pero al mismo tiempo es como, ok, no tengo ganas de discutir. No tengo energía para discutir porque me es irrelevante. O sea, ya me peleé mucho con la vida. Y ahorita estoy padrísimo. Justo lo hablaba con mi nueva terapeuta y ella me decía como, oye, pero a ver, o sea, no son psicodélicos. Y yo es que te juro siento todos estos cambios, ¿no? O sea, este rollo de la confianza y el autoconcepto y de verme, porque yo muchas veces he repetido en este podcast que yo no me veía, pero ahora me veo y veo el impacto que tengo en la gente y veo el recibimiento que tengo de la gente más allá de este espacio, ¿no? Y me dijo, eso significa que traías una depresión bastante profunda y de hace mucho tiempo. Y yo, wow, chance sí, ¿no?
Hablaré de eso probablemente en el siguiente episodio de la libido, que todos tenemos entendido como esta energía sexual que va más allá de lo sexual y es otra vez regreso al autoconcepto y a tu confianza, porque cómo vas a tomar riesgos o vas a ser creativo o vas a perseguir o vas a seducir a alguien si tú no te sientes seductor, ¿no? O sea, cómo te vas a mostrar al mundo si no quieres que el mundo te vea y te quieres hacer chiquito porque no te sientes lo suficientemente fuerte para lidiar con las miradas, con expresar tu punto de vista, con un montón de cosas. Entonces siento que me regresó a eso. Como que yo ya era la carcasa de esa chava segura que soy y trabajadora y así, y seguía haciendo muchas cosas por inercia, pero ahorita ya otra vez como que floreció adentro, ya saben, es como si me hubieran apagado como el fueguito que tenía aquí, de pronto ¡pup! Volví. Y estoy muy contenta, o sea, no quiero decir algo que se pueda malinterpretar después en internet, pero medíquense. O sea, en buena onda. Si no estás sintiendo que estás al 100, ve y busca ayuda. Y chance es una cosita que, como me dijo mi doctor, es un bastón. Es un bastón por un ratito para darle chance a tu sistema nervioso de resetearse como una compu. Y ya. Ahora, cuando le dije a mi psicóloga esto de cómo me sentía y que me dijo, no son psicodélicos, me empezaron a surgir las dudas y vi que a muchos de ustedes también. Entonces le pregunté al doctor también sobre los psicodélicos, ¿no? Su respuesta fue la siguiente. Empezó con decirme que la medicina no está basada en opiniones, sino en evidencias. Y aún la evidencia que existe sobre el uso de los psicodélicos es limitada. Sí hay datos e investigación, y hay medicamentos que se consideran psicodélicos que ya se aplican en depresiones resistentes. No les voy a dar los nombres, no les quiero dar ideas. Pero, por ejemplo, la psilocibina, los hongos, el THC, o sea, el THC, que es marihuana, la ayahuasca y otras sustancias psicodélicas que se han utilizado, también como el LSD, tienen evidencia limitada. En el futuro, seguramente habrán derivados de mucha utilidad, pero no es algo que hoy por hoy él recomiende porque el acceso que la gente tiene a ellas son silvestres. Lo que conseguiste en el antro fue preparado en una cocina y pues la calidad y la concentración y demás pues no se puede garantizar de ninguna manera. O sea, los estudios que se han hecho con psilocibina, por ejemplo, han sido en un laboratorio y con una sustancia sintética. Y ahí hay un control de calidad muy estricto. Esa no es la que está al alcance del público en general. Entonces, nada más piensen bien, ¿no? Como les digo, sean críticos, como les dije al principio. Investiguen. Creo que es muy válido que nosotros, por nosotros mismos, investiguemos y lleguemos con un profesional de la salud y le digamos, a ver, es que yo leí esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué piensas tú? ¿No? No quiero ser esa paciente odiosa, pero creo que es muy válido porque al final pues es algo que está pasando en tu cuerpo y está pasando en tu cabeza. Entonces, bueno, con todos estos consejos y toda esta anécdota, yo aparte le pedí consejos que nos diera, ¿no? Como psiquiatra para tratar de mantener una salud mental y neuronal óptima, ¿no? Y me dijo que realmente pues cualquier consejo que él nos diera sería un consejo que diera un médico general. Tomar probióticos y prebióticos es muy bueno porque, como les conté en el episodio de somatización, en el intestino se produce el 70% de la serotonina. Entonces, una buena salud intestinal sí contribuye a tu salud emocional. Énfasis en el cuidado del cerebro. Obviamente, pues tratar de no estarte pegando en la cabeza. Obviamente, yo sé, hay muchos deportes de alto impacto, el box, el esquí, equitación, ¿no? O sea, te puedes caer, te puedes dar un golpe. Hay que tratar de pensar que el cerebro, pues, es delicado, ¿no? Y me hizo mucho hincapié en el uso de sustancias. O sea, el uso de sustancias eleva muchísimo el riesgo de tener una condición de salud mental. Hizo hincapié en el uso de marihuana, que está muy de moda, pero lo que no podemos perder de vista es que no hay que confundir lo legal con lo sano. Y hay muchos estudios del uso repetido de la marihuana que produce alteraciones en el cerebro, particularmente en la gente joven, y es un depresor del sistema nervioso. Existen cientos de estudios al respecto, pueden meterse a portales médicos. Y bueno, así como la marihuana, el alcohol, ¿no? El alcohol es legal, pero pues no es sano,
Entonces, ya saben que yo soy súper freaky de esos datos nerds y me encanta. Y yo tomé la decisión hace ya un tiempo de dejar de tomar. Realmente no tomaba mucho, ni siquiera tomaba una vez al mes. Pero cuando tomaba no me sentía bien. Yo creo que porque mi cuerpo no estaba acostumbrado. Y la verdad es que me siento muy bien. Procuro de verdad mi alimentación. Sí veo un cambio, por ejemplo, cuando como mucho azúcar, cuando como azúcar en la noche, o sea, mi cuerpo ya me pide ciertas cosas. Y hay veces, por ejemplo, cuando me voy de viaje, la alimentación cambia muchísimo, que regreso y les juro lo que quiero es una sopita de así un caldito de pollo y verduras asadas y cosas así, porque el cuerpo pide cosas. O sea, a veces ya como que tenemos esta inercia de no, voy a ir y voy a comer la hamburguesa y no sé qué. De pronto llegas y dices, no, tu cuerpo no lo quiere, no lo forces, cuídalo. Tu cuerpo sabe lo que necesita y verdaderamente eso cambia muchísimo la relación que tienes con él y tu salud. Entonces, esa es la historia de cómo decidí ir al psiquiatra. Estoy muy contenta con esa decisión. Yo creo que si no hubiera tomado la decisión, este lanzamiento no habría sucedido y a lo mejor este espacio hubiera entrado en pausa muchísimo más tiempo. Obviamente mis prioridades han cambiado. Como les digo, ya no quiero correr. Por eso decidí dejar el otro trabajo y dedicarme a que es lo que me gusta. Al mismo tiempo trato de organizarme lo mejor que puedo para darme abasto de todo y estar en las redes, pero al mismo tiempo no obsesionarme con las redes. Cuando estoy con mi familia o cuando estoy con mis amigos me desconecto. O sea, ¿saben? Como que más lento, como dejar de multitaskear, como dejar de ponerme tanta presión para que mi sistema nervioso no esté así en fight or flight y no sepa para dónde. Y pues les digo, ser muchísimo más consciente. Entonces, si eres una persona de las que me respondió que sí había pensado en ir al psiquiatra, si eres una de esas personas que me ha escrito, que cortó con alguien y lleva meses sin querer pararse de la cama, sin quererse bañar, sin querer salir, yo creo que sería bueno que fueras con un psiquiatra. Chance vas y te dice, no, ¿sabes qué? Estás en tu quinta etapa del duelo, terapia es suficiente. Buenísimo, pero no lo dejes pasar. No lo dejes pasar porque este desgaste se acumula y entonces a lo mejor hasta que tengas una crisis, entonces vas a tomar cartas en el asunto y va a ser muchísimo más difícil sacarte de ese abismo. ¿Ok? La salud mental está bien. Todo lo que sea para contribuirte, para ayudarte a crecer y para mantenerte sano está bien. Y está bien pedir ayuda. Y yo les digo, yo creo que es básico ir a terapia. Pero específicamente esto, te lo digo yo, que yo lo pensé así. Bueno, es que yo puedo. Pero ¿por qué tienes que poder con todo? No tienes que poder con todo. Ya lo hablamos con Ceci Aguilera el otro día. No tienes que poder con todo. No tienes que ser la superheroína. Leí una cosa el otro día que decía, como es que eres súper fuerte. Saben que ya no quiero ser fuerte. Quiero ser frágil. Con esto no estoy diciendo débil. Solo quiero que mi entorno me considere frágil y me trate con cuidado. Y yo me trate con cuidado. Porque no lo estaba haciendo. Me estaba presionando demasiado y todos aquí nos presionamos demasiado y vivimos en una sociedad así como que todo el tiempo te dice que tienes que producir y entonces la gente no persigue sus hobbies porque, ay, pinto muy feo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Mete las manos a la pintura y siéntela y ya, no se lo tienes que vender a nadie, no tienes que ser útil, ¿me explicó? Los dejo con ese pensamiento y con esta información que espero que sea útil y con esta plática, confesión, no sé, siento muy bien de compartirlo y siento muy bonito compartirles que estoy bien y estoy contenta y fue la mejor decisión que podía haber tomado este año. Espero que les haya gustado, les mando un beso enorme. Bye bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.